A ver, por generaciones nos han dicho que la meta más alta del periodismo, de la comunicación, es la objetividad, ¿cierto? Ver el mundo sin filtros, reportar los hechos así, tal cual son. Pero ¿y si les dijera que ese ideal en realidad es un espejismo? Pensemos en esto por un momento. Tenemos un mismo suceso, exactamente el mismo, pero de repente tenemos dos coberturas que parecen de mundos diferentes. ¿Qué está pasando ahí? ¿Será que uno no es profesional o hay algo mucho, mucho más profundo en juego? Y miren, la respuesta fácil sería decir que alguien miente. Pero no, la cosa es más compleja. La filosofía hermenéutica, que es lo que vamos a desmenuzar hoy, nos dice que no somos cámaras de video. Nuestra percepción nunca es pura, nunca está inmaculada. Y entender por qué, bueno, eso es clave para una comunicación mucho más honesta. Ok, para empezar a desarmar este gran mito de la objetividad, tenemos que irnos al origen. Tenemos que entender nuestro propio punto de partida. Y es que la filosofía nos enseña algo fundamental. Nadie, absolutamente nadie, llega al mundo como si fuera una página en blanco. El filósofo Martin Heidegger metió a la conversación un concepto que suena súper denso, la facticidad. Pero aunque suene complicado, la idea es bastante simple. Se refiere a todas las condiciones de nuestra existencia que nosotros no elegimos. Es el contexto en el que somos, por así decirlo, arrojados a la vida, y que moldea desde el segundo uno todo lo que percibimos. Y es que justo ahí está el meollo del asunto. La nacionalidad, el idioma que hablamos, la época histórica que nos tocó vivir, todo eso forma un punto de partida del que no nos podemos escapar. No es algo bueno ni malo, simplemente es. Y desde ahí, inevitablemente, interpretamos todo lo que nos rodea. Esta idea lo resume perfecto. La objetividad total, la de verdad, implicaría tener una vista panorámica casi divina, sin ninguna perspectiva. Pero nosotros, siempre, siempre, estamos mirando desde nuestra ventana particular, con su propio marco, su propio vidrio, su propio ángulo. Y reconocerlo no es un fracaso. De hecho, es el primerísimo paso hacia la claridad. Ok, entonces, si todos miramos desde una ventana, la pregunta obvia es, ¿de qué está hecho el marco de esa ventana? Y aquí es donde vamos a tocar una palabra con muy mala fama, una palabra que nos enseñaron a odiar, prejuicio. Pero la hermenéutica nos invita a verla con otros ojos. Y para esto tenemos que hablar de este señor, Hans Georg Gadamer. Él fue un pensador clave que agarró las ideas de Heidegger y las llevó a otro nivel. Básicamente, él nos enseñó que para entender cualquier cosa, lo que sea, necesitamos un punto de partida, un juicio previo. Y aquí viene lo bueno, el choque de ideas. La Ilustración, la ciencia moderna, nos dijeron que los prejuicios son errores. Son como contaminación para el pensamiento puro. Pero Gadamer llega y dice, a ver, un momento. Un prejuicio, o sea, un juicio previo, no es un error. Es la estructura inicial, la plataforma que nos permite siquiera empezar a comprender. Sin esos juicios previos, el mundo sería un completo caos de información sin sentido. Y esta cita es fuertísima. Lo que nos dice es que la mismísima idea de tener una conciencia pura o limpia es, en sí misma, un prejuicio. Es una suposición que hacemos sobre cómo funcionamos. Creemos que podemos vaciar la mente, pero esa misma creencia ya es el ente con el que estamos viendo el mundo. Bueno, entonces si no podemos escapar de nuestros prejuicios, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Para nada. Aquí es donde toda esta filosofía se vuelve una herramienta súper práctica, sobre todo para quienes trabajamos en comunicación. Volvamos a nuestro ejemplo del inicio, ¿se acuerdan? El del periodista de Chiapas y el de Nuevo León. La diferencia en sus notas no es por un sesgo malintencionado. Se debe a que sus mundos de la vida, o sea, sus experiencias, su historia, su contexto, son totalmente distintos. La escasez de agua, por ejemplo, no significa lo mismo en una zona desértica que en una selva. Y aquí está la clave del método, digamos. En lugar de andar fingiendo una neutralidad que ya vimos que es imposible, el comunicador consciente hace todo lo contrario. Primero, reconoce su propio punto de partida, su facticidad. Segundo, pone sus juicios previos sobre la mesa para poder cuestionarlos. Y tercero, entra en un diálogo real con el tema, permitiendo que la propia historia corrija y enriquezca esa comprensión inicial que tenía. Y ojo, que este no es un ejercicio de una sola vez. No es una checklist y ya. Es un trabajo sin fin, un compromiso constante de autocrítica y de apertura. La verdadera honestidad intelectual no está en no tener una perspectiva, sino en ser todo el tiempo consciente de cuál es la nuestra. Finalmente, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues en un mundo como el de hoy, saturado de datos, de algoritmos y de nuevas tecnologías, esta visión de la verdad como algo en lo que participamos se vuelve más relevante que nunca. Piensen en la inteligencia artificial, por ejemplo.
Nos la venden como la objetividad máxima, ¿no? Un análisis puro, frío, basado en datos. Pero aquí está la trampa. Los datos son recolectados, interpretados y puestos en un contexto por humanos. Un algoritmo no tiene un mundo de la vida, no entiende la historia ni la cultura que hay detrás de los números. Nosotros sí. Y creo que esta es la gran lección que nos podemos llevar de todo este análisis. Quizá la meta nunca fue quitarnos nuestros lentes, porque es imposible. La meta siempre fue aprender a reconocerlos, a limpiarlos de vez en cuando y entender cómo pinta nuestra visión del mundo. La meta es la conciencia, no esa imposible neutralidad. Gadamer lo resume de forma perfecta con esta frase: no somos observadores externos que ven la realidad desde una butaca. Somos participantes, estamos completamente inmersos en la vida, y es desde adentro, y solo desde adentro, que podemos siquiera intentar comprenderla. Así que nos quedamos con esta pregunta, para que siga dando vueltas. Si la objetividad total es un mito, ¿cómo le hacemos para navegar un mundo que nos la sigue exigiendo a gritos? ¿Será que la forma más rigurosa y la más honesta de buscar la verdad es, paradójicamente, abrazar y entender nuestra propia subjetividad? Ahí se las dejo.